esto no lo suelo hacer, pero no me gusta mostrar ciertas fotografías, pero en este caso creo que viene mucho al caso, porque el 7 de enero de 2022 esta niña, Elizabeth Strauss, completamente inocente, y allí en las garras de su asesino, vamos a quitarla, fue encontrada muerta en su hogar de Queensland, Australia. Tenía también diabetes de tipo 1 y necesitaba, por lo tanto, inyecciones diarias de insulina, pero la gente más cercana a ella, incluidos sus propios padres, se negaban a darle esos medicamentos. A cambio de ello, tenían otro recurso terapéutico absolutamente seguro y certero: Dios. Hombre, si Dios no te cura. Así que rezaron para que mejorara. Hicieron lo que se llama un intento de curación por la fe. Durante 6 días de horrenda agonía, eligieron la curación por la fe por encima de la medicina probada por evidencias. La insulina permite reducir los niveles de glucosa en sangre. Está más que demostrado. Pero estaban absolutamente convencidos de que eso era lo que quería Dios, y la niña pagó el precio de su ignorancia y negligencia religiosa. No era la primera vez que esto había pasado. En 2019 le habían quitado la insulina a la pequeña también, cayó en coma diabética, tuvo que ser llevado a un hospital, pesaba solo 15 kilos cuando entró al hospital. Estuvo un mes recuperándose y se la devuelven a estos asesinos, y acaba de comenzar apenas el juicio de las 14 personas que están involucradas en la decisión de negarle el medicamento que le salvaría la vida a Elizabeth. Todos, incluidos los padres de Elizabeth, son los miembros adultos de un grupo religioso llamado Los Santos. Por supuesto que son santos. Un grupo que tiene solo 23 miembros en total, en 3 familias. Jason, el padre, y el supuesto líder del grupo, Brandon Stevens, están acusados de asesinato directamente porque, se dice, le negaron la insulina pese a saber que esto sería peligroso. Puedes creer que no lo es, pero sabes que lo es. Sabes que ya pasó 3 años antes. Y los otros, incluida la mujer, la madre, Kerry, están acusados de homicidio en segundo grado, se llamaría, porque la fiscalía dice que a sabiendas se negaron a darle la insulina a Elizabeth o a decirle al padre que se las diera. ¿Qué tiene de malo la libertad terapéutica de la que habla con esa boquita que debía dedicar a cantar y el resto del tiempo, mira, calladito, Miguel Bosé? O el muy probable ya multiasesino Josep Pàmies. El peligro es este. El peligro es que niñas de 8 años o señoras de 71 mueran en manos de charlatanes, embusteros, engañabobos, que promueven prácticas que no están probadas y que las víctimas no tienen forma de saber que no están probadas, que ponen toda su fe en bestias que no tienen ningún respeto por la vida ajena porque están demasiado involucrados en sus propias creencias. Eso es lo que tiene de malo. Y si a eso le vas a llamar libertad, te estás equivocando mucho con el concepto de libertad.